Cordial saludo, estimado tutor y compañero. Vamos a realizar la guía de la fase 3, que es darle una respuesta a estas preguntas y vamos a ver cómo es la cultura en un concepto antropológico y darle sus respectivas respuestas. A la primera pregunta, ¿cuál es el significado que se le otorga a la cultura en antropología? El concepto de cultura forma parte adicional del eje céntrico de las importantes sucesiones de la historia en la antropología, es decir, es el fluir de las acciones que se ejerce recíprocamente duraderas entre las formas de personificar e intervenir en el sentido en que se utiliza, es decir, que cuenta en cuenta que se hace un estudio de la humanidad como un todo, tratando de rehacer las tipologías determinantes de los grandes periodos de la evolución cultural a partir de un conjunto de rasgos definitorios. Con la segunda pregunta, primero que todo, para darle un concepto a la cultura, es un estudio de la humanidad como un todo, eh, tratando de rehacer tipologías determinantes de los grandes periodos de la evolución cultural. Seguimos con la segunda pregunta. ¿Cómo se ha transformado el concepto cultural según los enfoques teóricos de la antropología? Se ha transformado el concepto cultural según los enfoques teóricos de la antropología en un enfoque clásico, dada por el prestigio a las fisonomías y naturalezas. Estas eran notables en una civilización, ya que éstas instituían medidas semejantes a las grandes culturas, en un deterioro de los acercamientos formativos de civilizaciones precarias, siendo soportes de la cultura del habla, sus literarios y artísticos, su desarrollo político, social y económico, el despliegue filosófico y creativo, plasmado en aportes concretos. En fin, la cultura en la actualidad, desde la perspectiva de la antropología posmoderna, es vista como un quehacer humano detallado y no como un ensalzamiento de los valores europeos y en otros contextos. Bueno, también el enfoque clásico de la antropología sobre la cultura daba ventaja a los rasgos y elementos notables de una civilización moderna, digamos. El concepto moderno de la cultura se ha construido en base a un criterio mucho más consciente con la realidad cultural humana. En siguiente pregunta, ¿cuál es la definición de los conceptos relativos, cultural y etnocentrismo? En lo relativo cultural radica en acoger los modelos culturales de la sociedad que se tratan a estudiar, a fin de poder comprender la lógica interna. El etnocentrismo se enfoca en otorgar un valor privilegiado a la cultura propia frente a la que se le otorga a la ajena, y utilizar los patrones de la propia para juzgar a la cultura ajena. Bueno, también el relativismo cultural radica en acoger los modelos culturales de la sociedad que se tratan de estudiar y a fin de poder comprender su lógica interna. El etnocentrismo también se enfoca en otorgar un valor privilegiado a la cultura propia. Seguimos con la última pregunta. ¿Por qué el concepto cultural y en sí la antropología es relativamente para su campo de formación académica? Por supuesto, ya que la antropología sirve para
entender la diversidad cultural y de esta manera facilitar la comprensión de las realidades que viven las poblaciones y su forma particular de ver el mundo. Asimismo, hace relevante en el campo de mi formación para que las empresas deban facilitar con la población de la zona en la que opera y de esta manera saber cuáles son sus realidades y necesidades. Muchas gracias, estimado tutor, compañeros.